El Plan Fiscal 2026 enciende alertas. Con el argumento de cuidar la salud, los mexicanos pagarán más impuestos que podrían disparar la inflación, aumentar la informalidad y frenar la economía. Por un lado, les damos a la gente apoyos del bienestar y por el otro lado, con este tipo de incrementos de impuestos se los están quitando. El ajuste más polémico es el impuesto sobre producción, el IEPS. Refrescos, 1.4 pesos más por litro. Bebidas edulcoradas, 3 pesos por litro. Los comercios podrán ver caer ventas, ganancias y empleos. Lo único que vamos a tener es un aumento en el nivel de precios que va a generar inflación y esto sí le va a pagar el consumo de las personas. El impuesto al tabaco sube. Las cajetillas podrían costar alrededor de 100 pesos, de los que 66 pesos serían de impuestos. Empresarios alertan sobre el aumento del contrabando y los cigarros apócrifos. Si este aumento de impuestos se consolida y se vota a favor, el siguiente año el líder del mercado de los cigarros será el crimen organizado. Critican que en 2011 Morena votó contra este impuesto considerándolo neoliberal y hoy lo aplica sin reparos. Si están conformando una nueva cultura política que se dice de izquierda pero que opera como el viejo PRI. Los aranceles a productos asiáticos preocupan. 500 ya están grabados desde septiembre y 1,400 más podrían sumarse, encareciendo importaciones y favoreciendo el contrabando y la inflación. Al hacer esto se genera un incentivo perverso al contrabando. El SAT podrá suspender sellos digitales sin orden judicial y tendrá acceso en tiempo real a transacciones de plataformas digitales, facultades cuestionadas por seguridad legal y privacidad. Que un contribuyente puede ser paralizado en sus operaciones sin que se haya agotado su derecho de defensa, afectando empleos, contratos y cadenas de suministro. Solicitamos que se preserve el principio de presunción de inocencia fiscal. En 2026, cada mexicano pagará 2,743 pesos más de impuestos, pero más de 97% irán a Pemex, no a salud, educación ni seguridad. Mega Noticias, Abel Martínez. Y aunque el gobierno busca mayor recaudación, el margen de maniobra financiero sigue limitado y no alcanzaría para mejorar significativamente la salud, la educación o la seguridad. En 2026 el gobierno ejercerá un gasto histórico de 10.1 billones de pesos, financiado por impuestos y deuda. Sin embargo, expertos alertan que el limitado margen financiero impedirá mejorar servicios básicos. El 70% es para gasto programable y el 30% para el no programable. En salud, el gasto crecerá 5.9% respecto a este año, alcanzando 996 mil millones de pesos, equivalente al 2.6% del Producto Interno Bruto, lejos del 6% recomendado por la ONU. En el IMSS, las cuotas obrero-patronales pasarán de 710 mil millones de pesos este año a 774 mil millones en 2026, pero no se garantiza que los servicios mejoren. El IMSS va a tener un presupuesto de 1.5 billones de pesos. Hay un incremento de 100 mil millones. Sí, nada más que de esos 1.5 billones, el 75% es para pago de pensiones, 20% para pago de servicios personales, y únicamente el 5% es gasto en inversión. En educación se destinarán 1.2 billones de pesos, 3.1% del PIB, también muy por debajo del 6% recomendado. En realidad hay recortes para todos los niveles educativos y el único que aumentaría es el gasto por estudiante en educación básica. En seguridad, estados y municipios recibirán 2.010 millones de pesos, 9 veces menos que los 18.500 de 2014. El gobierno sufrirá un desbalance en Pemex. La petrolera pagará 233 mil millones de impuestos y recibirá 263 mil millones, una pérdida para el estado de 30 mil millones, el primer déficit petrolero de la historia. Rescatarla de este marasmo en la que el endeudamiento excesivo en el curso del 2008-2018 llevó a la empresa. La deuda seguirá creciendo. En 2026 se contratará hasta 1.7 billones, superando los 20 billones de pesos. Por esta deuda se pagarán 1.3 billones en intereses, más que los 1.25 billones destinados a inversión. De esa inversión, casi 80% se destinará a Pemex, Trenes y a la Comisión Federal de Electricidad. Mega Noticias, Abel Martínez. Para más información consulte meganoticias.mx y síganos en redes sociales.
debate con Alberto García. ¿Cómo le va? Qué bueno que continúa con nosotros en Mega Noticias. Hoy tenemos un tema interesante porque en el lugar común le dicen el vital líquido. Y es el tema del agua. En los años 90 el gobierno quiso poner orden en la distribución de agua y publicó una ley que le facultaba otorgar concesiones para diversos usos. Más de 3 décadas después, muchas de esas concesiones se usan para extraer millones de metros cúbicos de agua para un destino distinto para el que se otorgaron. En muchos casos, la corrupción o el desinterés de las propias autoridades ha facilitado el famoso huachicoleo del agua o robo de agua a plena luz del día. Viene una nueva ley. ¿Cómo viene esa ley? ¿Por qué está causando tanta polémica? Ese va a ser nuestro debate. Lo invito a que se quede con nosotros. Comenzamos. A debate. Como es habitual a esta hora en Mega Noticias, vámonos a debate. Le doy la bienvenida a Antonio Gutiérrez Marcos, consultor en agua y medio ambiente. Gracias por estar con nosotros. Óscar Arredondo, maestro en políticas públicas, doctorante en investigación social desde la complejidad. Antonio, Óscar, pues bueno, el tema del agua es fundamental. O sea, el lugar común se queda corto, es el vital líquido. No podíamos vivir sin agua. Nos reportan colonias en algunos estados que llevan 6 meses sin agua. Eso es verdaderamente terrible, Antonio. Viene esta ley de aguas nacionales. ¿Está bien planteada, Antonio, esta iniciativa? ¿Por qué está causando polémica? ¿Hay mucho robo? ¿Los concesionarios son unos abusivos? Platícanos. Yo creo que la ley en principio contempla cosas muy buenas, no evita por el mero hecho de sacar una nueva ley el huachicoleo o el robo del agua. Creo que va más enfocada a la parte del negocio que se podía hacer con los títulos o concesiones que se tenían en los volúmenes, fundamentalmente en la parte agrícola, que es donde más ha estado pegando. Si bien busca un ordenamiento en todos los títulos que se han estado dando en la parte de la industria, la parte comercial, fundamentalmente yo creo que donde está pegando es en el tema agrícola. La parte del robo no lo va a controlar la ley por sí misma, es un tema que lo estamos viendo, simplemente el operativo caudal que se acaba de llevar a cabo en el Estado de México está generando problemas graves en la distribución. Es un tema que no es de esta administración, lleva muchos años, la irregularidad y otra parte el robo. La irregularidad podemos verlo incluso en comunidades campesinas, en ejidos, donde originalmente se les dotaba de un volumen determinado y que con el tiempo no ha sido, digamos, renovado o actualizado en las direcciones locales o en los organismos de cuenca, y a final de cuentas están trabajando de manera irregular. En el Estado de México se llevaron a cabo estas acciones y muchos de esas fuentes de abastecimiento, pozos principalmente, fueron clausurados. Un tema que pone en riesgo justamente el abastecimiento de agua potable, porque no fue de la mano con una estrategia para poder dotar de agua a esas personas que normalmente recibían agua, ya fuera de una fuente ilegal o de una fuente irregular. La ley creo que tiene un tema que está generando polémicas muy fuertes, que es en la parte del campo. Este último argumento, entonces vamos a tomarlo, Óscar. El robo del agua. ¿Quién se roba el agua y cómo lo hace con o sin el apoyo de las autoridades? Pues bueno, realmente el apoyo de las autoridades se puede decir que es una consecuencia de una mala normativa. La Ley de Aguas Nacionales es una ley que es bastante laxa en el sentido de que transmite el agua a través de concesiones, por ejemplo, de uso agrario, y esas concesiones, muchas veces de parte de esas transmisiones se venden algunos volúmenes por parte de los concesionarios, o no se miden o no se verifica cuál es el destino de esas aguas. Entonces es muy fácil sobreexplotar cuando no hay medición, cuando no hay vigilancia, cuando no hay inspección. Esta ley de 1992, pues la verdad es que ya es una ley que queda un poco obsoleta.
no toca el tema del robo de agua. El robo de agua es un tema relativamente novedoso, incluso estos términos de huachicoleo son términos verdaderamente novedosos y que no necesariamente empatan con lo que nosotros imaginamos que es el huachicoleo. El tema de agua es un tema de que se ha distribuido el agua de una manera irracional, se han sobreexplotado los acuíferos a través de un sobreconcesionamiento de 34 años que se ha otorgado agua por disponibilidad a quien la solicita vía concesión, y estas concesiones pues no han tenido un control y nos han llevado a una crisis hídrica. Exacto. Que además no se ha considerado el derecho humano al agua en mucho tiempo, porque desde hace más de 13 años debimos haber llevado a la Constitución el derecho humano al agua, y tenemos 13 años con cambio climático, con corrupción y más de 34 años con un enfoque neoliberal que también ha sido bastante... ese es el punto. Juan Francisco Bustamante, te damos la bienvenida, presidente de la Asociación para la Correcta Hidratación del Agua en México. Ese es el punto. Se entregan concesiones y se maneja mal. Se las queda el gobierno y se manejan mal. ¿Qué hacemos, Juan Francisco? Pues mira, definitivamente, como lo dice el ingeniero Antonio, vemos como positivo el tema de que se haya hecho una reforma. Sin embargo, también el tema de las concesiones se ha manejado mal, y la queja sobre todo es que las concesiones cuestan mucho, el mercado está irregulado, es decir, pues hay precios que están exorbitados, que no cumplen con las expectativas de los productores, y eso es lo que quieren regular, pero pues es como tomar todo el control, y eso lo vemos como un riesgo, ¿no? El riesgo de que todo se acapare por parte de la Comisión Nacional del Agua es un riesgo muy alto que está cambiando la perspectiva, que está poniendo también sobre aviso a los productores, porque ellos dicen, oye, pues, mi terreno vale tanto cuanto tiene agua. Si ahora tú vas a decir cuánta agua voy a tener, cuánto voy a producir, no puedo planear a futuro, no puedo planear los volúmenes de insumos que debo de tener para tener una producción, y esto va a llevar un colapso en el sistema productivo, ¿no? Si la queja eran los precios, pues que regulen el mercado, que se metan a decir cuánto deben de costar el agua, cuánto deben de costar los volúmenes concesionados, y que a partir de ahí, con base en un mercado, en una producción ya platicada, defino cuál es el costo del agua, ¿no? ¿Cómo lo ves tú, Antonio Gutiérrez, esto de las concesiones? Entonces, el riesgo de que ahora el Estado se quede todo, entonces, ¿cómo lo ves? Definitivamente es un tema muy interesante, hay que analizarlo muy bien. El que el Estado maneje las concesiones no garantiza que no va a haber un mal uso, eso es una realidad. No lo ha garantizado en muchos años. Yo creo que es un tema más bien de control administrativo lo que ha generado todo este desorden, pero sí quisiera dejar claro y diferenciar lo que es el robo del agua y la extracción con la irregularidad dentro de los permisos. Sí. Recordemos que esos permisos, como te decía, fueron otorgados legalmente a muchas comunidades, y el tema es más bien administrativo, de renovación, de actualización. El robo, difiere un poco de Oscar, creo que tiene ya muchos años que se lleva a cabo conforme crecen las comunidades. O sea, conforme crecen las comunidades, pues va saliendo el vivillo del pueblo que se dedica a vender el agua, explota de manera clandestina, empieza a hacer su flotilla de pipas, y de esa manera va creciendo. Así ha sido como se lleva a cabo el robo del agua. El huachicol, como lo entendemos, es la gente que tiene ciertos conocimientos, cierta capacidad. De alguna manera puede ser que se conjunte con gente que trabaja en los organismos operadores y saben cómo perforar las tuberías, como se hace con Pemex. Así haces para el agua, o desvías el agua a una cisterna y de ahí estás llenando. Ese es el robo, y ahí es donde hay que atacar. Ahora viene la otra parte. ¿Qué hago con esos volúmenes que ya retuvo la autoridad cuando tienes una necesidad? Vamos a poner el caso de un municipio de 1 millón de habitantes, donde generalmente las comunidades
que se van desarrollando sin un ordenamiento urbano adecuado, van requiriendo ese líquido. Ese líquido más o menos abastece a un 20 a un 25% de la población. Ese volumen que se rescata debería de ser transferido a los organismos operadores para que tengan el volumen suficiente autorizado y que de manera legal hiciera la distribución, no solo la extracción, es producción del agua, distribución, el cobro, etcétera, para poderlo llevar y entonces sí, poder cumplir con el derecho humano al agua, porque realmente las comunidades protestan porque no se le da acceso al derecho humano al agua. No, el tema es que existe de inicio una falta de control en el desarrollo urbano. Sí. ¿Por qué dejamos que las comunidades se planten en lo más alto del cerro o de manera muy dispersa cuando no hay forma de llevárselos hasta sus casas, como lo está entendiendo la sociedad hoy, el derecho humano al agua? Hay que ser claros que nomás te quería aclarar que el derecho humano al agua está establecido con un volumen mínimo, que si no mal recuerdo son 50 litros persona a día, con una distancia donde no tengan que caminar más de 500 metros. Aquí Exacto. Se está confundiendo con que me des el agua en la casa. Juan Francisco, Antonio, coinciden que es riesgo el darle todo el poder a Conagua al gobierno. Oscar, ¿cuál es tu punto de vista? Bueno, mi punto de vista, en principio, el agua no se vende. Es que le comentaba Juan Francisco que se pusieran de acuerdo las reglas sobre la venta del agua. El agua no se vende. El agua no se debe de vender. Si se otorga una concesión y esa concesión no se utiliza en los volúmenes concesionados y se está utilizando para especular o se está utilizando para planear a futuro, pues entonces no. Si existe algún mecanismo para poder garantizar el derecho humano al agua, sobre todo en acuíferos sobreexplotados en donde no hay agua y se está tratando de acaparamientos de agua, pues evidentemente se tiene que hacer justicia hídrica y tiene que haber mecanismos para ponderar y para realizar justicia hídrica y los tiene que llevar a cabo la autoridad y tiene que haber también conciencia de parte de la gente que así tiene que hacerse. El agua es un bien de la nación. Sí. El agua no lo produce ninguna empresa, entonces no debe de estar a la venta. Se pagan derechos. Lo que se tendría que hacer es que la agroindustria, los que utilizan el agua para la agroindustria y que utilizan, por ejemplo, terrenos ejidales, se hacen pasar por ejidatarios y utilizan las parcelas de los ejidatarios y van a las asambleas y reciben beneficios del gobierno, pero realmente producen agroindustria, pues ellos deberían de estar regulados de otra manera, debería de evitarse que el campo se utilice de esa forma. Ahora, hay muchos derechos al agua de gente que extrae agua que no tiene bien sus documentos o que no tiene bien sus prórrogas de agua, que muchas veces son sistemas comunitarios que también tienen que ser regulados, tienen que ser reconocidos y esas concesiones se tienen que reconocer por la autoridad también de los sistemas comunitarios, de los indígenas. Entonces, pero podemos confiar en la autoridad, y te doy la voz, Juan Francisco, podemos confiar en la autoridad para garantizar el derecho humano al agua. Yo creo que esto es lo que debemos de ver, dónde están las reglas. Ahorita tenemos una ley general de aguas que regula, o más bien determina que el agua es un derecho conforme al artículo 4, pero también necesitamos ver las reglas, cómo se va a funcionar. Como dice Oscar, el agua es un derecho, pero también es un bien que cuesta, ¿no? Una cosa es tener agua para tomar, para la vida, y otra cosa es para los procesos productivos que usan tanto el campo como el sector industrial, ¿no? Entonces, ahí debemos de establecer bien los mecanismos. La ley está, yo creo que, pues, con buena intención, sin embargo, también falta mucha discusión en el tema. Los agricultores estaban acostumbrados a heredar las concesiones a sus hijos y con base en eso ir creciendo. Ahora pues, va a haber una persona que va a determinar quién va a tener agua, cómo va a tener agua, y esta persona cada sexenio o con determinado tiempo va a cambiar. Eso no puede cambiar si no está bien legislado, si no está bien establecido en la ley. Va a traer riesgos, Oscar, va a traer el problema de que no hay una certeza jurídica. Esto es lo que hay que mediar y hay que mejorar. Está bien discutirlo, pero también es lo que está teniendo
en el ojo del huracán, el ojo de los consumidores en el sector agrícola, pues ese miedo, ¿no? Oye, ahora no voy a poder heredar mi concesión, ahora voy a tener volúmenes limitados cuando yo utilizo mucho más, y en las mesas de discusiones están diciendo, no se preocupen, aquí lo manejamos, y eso trae un riesgo. Si no está establecido en la ley, si no está escrito, puede traer más corrupción definitivamente. Empoderar a los funcionarios, Antonio Gutiérrez, ¿eso es lo que va a pretender esta ley? Efectivamente puede suceder. O sea, hay que estar también conscientes de que se requieren reglas, la ley la marca, tiene una intención muy buena, tiene cosas muy buenas, y creo que falta únicamente hacer ciertos ajustes. El tema por ejemplo, de cómo se va a hacer el manejo en la distribución de los volúmenes que el gobierno pretende quitar si no los usa el agricultor, hacia dónde se van a dirigir, cómo se van a manejar, se van a usar para favorecer el agua para consumo humano. Ahí es donde tiene que estar realmente puesto nuestra observación. Sí, exactamente. ¿Cómo ves, Óscar Arredondo? Pues mira, el agua es un bien de la vida, es un bien de la naturaleza. Es algo en el que tiene que haber un acuerdo nacional. Ya hay un acuerdo nacional hídrico que se buscó desde enero de 2025, pero realmente lo que necesitamos es cumplir con los estándares de cumplimiento del derecho humano al agua que están previstos también por las organizaciones internacionales, por la ONU, por el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Económicos, en donde se establecen en su observación 15 cuáles son las obligaciones del Estado mexicano para cumplir con el derecho humano al agua. Hay una sentencia de la Suprema Corte de Justicia que obliga al legislativo a crear un cuerpo jurídico, una sola ley. Es que aquí hay dos problemas. Estamos manteniendo el cuerpo jurídico de 1992 de la Ley de Aguas Nacionales, y también queremos cumplir con el derecho humano al agua y la participación ciudadana de forma sustantiva con una ley general. Realmente se debió haber creado una sola ley, se debía haber creado un proceso de parlamento abierto más prolijo, más rico, con mayor participación. Pero estoy de acuerdo también con Antonio, estoy de acuerdo con Juan Francisco en el sentido de que se necesita un nuevo marco normativo, se necesita proteger el derecho humano al agua, y va con lo que se tiene, está bien, aunque realmente es muy perfectible. Todavía hay muchas cosas que se tienen que atender. Desde mi perspectiva se tiene que atender mucho el tema de la medición y el tema de la inspección, sobre todo porque Conagua es una institución que se creó en el 92, con esta misma ley del 92, es una institución ya caduca, ya se tiene que tener una nueva perspectiva, una nueva visión. Juan Francisco. Definitivamente tenemos que coordinarnos. Yo creo que también no podemos dejar todo el poder en una institución. Los municipios, por ejemplo, tienen un acercamiento que no tienen los gobiernos federales con su población. Deben de darle la capacidad, si bien la Conagua toma las concesiones irregulares, por ejemplo, tiene que resolver el tema de entregarle agua a la gente, ¿no? Y, por ejemplo, este evento del operativo Caudal, pues sí, cerraron todos los pozos irregulares y ahora la gente quedó desprotegida, ¿no? Entonces, ahí es donde tienen que ver más allá. La gente es la primera afectada de este tema. Los productores son los primeros afectados. Tienen que tener la capacidad de, bueno, pues esta concesión es utilizada por mi gente, el municipio que la administre con su organismo operador, que tenga esa fortaleza, ese apoyo de Comisión Nacional del Agua, y empezar a regular todo el mercado, todos los mercados que hay alrededor. Es un problema de gestión. El 100% de las casas a nivel nacional no tiene la seguridad de tomar agua de la llave. Eso es un problema, Alberto. O sea, tenemos que cambiar la gestión del agua en torno a los municipios, en torno a los estados, fortalecer a los organismos operadores, fortalecer sí a la Conagua, pero con una coordinación transversal, ¿no? Hay mucha gente trabajando por este tema del agua y hay que fortalecerlos, hay que sumar ideas y que... Qué tema tan complicado, Antonio, Óscar, Juan Francisco, que se hagan estas mesas de debate, porque no está nada sencillo. O sea, sí le garantizamos agua a las casas, pero la agroindustria que de ahí también comemos, pues entonces también requiere del apoyo.
pero muy, muy interesantes sus conceptos. Gracias, Antonio. Gracias, Oscar. Gracias, Juan Francisco, por estar aquí con nosotros. Gracias a usted por haber estado aquí en A Debate. Lo invito a que continúe en la programación de Mega Noticias. Soy su servidor, Alberto García. Gracias. Mega Noticias Informa, con Jorge Espejel. Está que arde la realidad política en México por la renuncia del fiscal Alejandro Gertz Manero. Vamos a estar hablando sobre ello. También continúan los bloqueos carreteros como toda la semana en varias entidades del país, ya generando importantes daños económicos. También nos vamos a estar enlazando con compañeros que están haciendo atenta cobertura, entre otros temas que les tenemos preparados el día de hoy. Soy Jorge Espejel, los dejo con el rostro de la noticia. Y bueno, por cuarto día consecutivo se registran bloqueos carreteros de transportistas y trabajadores productores agrícolas. En Michoacán se registra un cierre parcial cerca de las casetas de Panindícuaro y de Ecuandureo. En Oaxaca también hay cierre parcial en la carretera Oaxaca-Puerto Ángel. Otros 5 puntos en 4 municipios de Jalisco también están cerrados. Además, se reportan otros bloqueos parciales y totales en al menos 3 carreteras de Tamaulipas y en la zona industrial de Los Mochis en Sinaloa. Sin embargo, los manifestantes levantaron el bloqueo de la aduana en Nogales, ya que es día festivo en Estados Unidos. Y bueno, como lo adelantaba, agricultores de Sinaloa no se presentaron al cuarto día de bloqueos en la aduana de Nogales, Sonora. Ahí en el lugar está mi compañero José Ángel Cota. Adelante, José Ángel. ¿Qué tal? Te saludo desde Nogales, Sonora. Estoy ubicado en lo que es frente a la garita comercial Mariposa y como puedes observar, pues está prácticamente vacía. Así ha estado todo el día este jueves debido a que estas instalaciones en la Unión Americana están cerradas por el Día de Acción de Gracias. Es un día festivo allá en la Unión Americana y por lo tanto no hay actividad. Debido a ello, los integrantes de este Frente Nacional por el Campo Mexicano pues decidieron no estar en este lugar debido a que no había pues motivo para pues bloquear el paso, debido a que no iba a haber transportistas. Ya lo reportábamos también allá en la aduana, en donde está pues literalmente en calma, y así como aquí en la garita Mariposa. Mañana se estarían retomando estos bloqueos de acuerdo a lo que se ha mencionado por parte